Compañeros, bienvenidos a la capacitación de uso de extintores portátiles y lucha contra incendios. De la capacitación. Esta capacitación tiene objetivo brindar conocimientos a todo nuestro personal y a nuestros colaboradores con el uso básico de los extintores portátiles que normalmente siempre tenemos dentro de las oficinas o de las áreas de trabajo y generar así una sensibilización con respecto a cómo podemos actuar ante un amago de incendio. De acuerdo a la normativa y el marco legal de la Ley 29783, artículo 35, dice que todo empleador debe brindar 4 capacitaciones al año como mínimo en materia de seguridad y salud en el trabajo, y esta capacitación de lucha contra incendios es una de las que la aplica para la presente normativa. Vamos a ver algunos objetivos de los cuales data esta capacitación. Primero, uno de los objetivos es saber qué cosa es el fuego, qué cosa es el triángulo del fuego, qué es un incendio, cuáles son las clases de fuego, qué es un amago de incendio, ¿no? Las medidas de extinción, cómo podemos hacer para extinguir un amago de incendio, los extintores que tenemos, conocer qué tipos de extintores aplican para qué incendio, para extinguir qué tipo de amago de incendio, algunos puntos de evacuación y recomendaciones básicas. ¿Qué es el fuego? El fuego es una reacción química a través de una violenta oxidación en materia de combustibles, ¿no? Es una reacción exotérmica que desprende energía, calor, luz de una manera violenta, ¿no? Revisemos ahora un poco lo que es el triángulo del fuego o cómo se puede originar el fuego. El fuego principalmente consiste en la unión o en la coexistencia de 3 agentes. Uno de estos es el agente combustible, el calor y el oxígeno. Con la unión de estos 3 elementos se origina el fuego en el lugar y en la situación en donde nos encontremos. Veamos un poco de lo que es el resultado de la combustión. Definitivamente cada uno de estos elementos por sí solo, por separado, no puede generar un fuego o una combustión. No puede existir de manera separada de estos 3 elementos. Estos tienen que estar en conjunto, estar unidos para que pueda efectuarse el fuego, ¿no? El fuego, el material combustible tiene que hacer contacto con el comburente, con el oxígeno, y a través del calor, ya cuando se unen estos 3 elementos, se genera pues ya el fuego, ¿no? El calor puede ser por chispas mecánicas, soldaduras, cualquier tipo de acción que genere calor, inclusive recordemos pues los incendios forestales, ¿no? Hay grandes longitudes o grande extensión de bosques naturales en las cuales ya las pajas se comienzan a secar, las plantas, y eso se convierte en un combustible, ¿no? Tenemos el aire que nos rodea y por la acción del calor del sol es donde se comienza a generar el fuego, ¿no? Primero comienza con un pequeño indicio de amago o una pequeña humareda, por decirlo así, y después ya se enciende el fuego y de ahí pasa ya a mayores cuando se convierte pues en un incendio forestal de gran magnitud, donde tienen que mover grandes cantidades de personal de bomberos para poder sofocarlo, apagarlo o controlarlo en su mayoría. Vamos a ver un poco de lo que es la definición del incendio. ¿Qué es un incendio? El incendio es la magnitud de fuego que ya no se puede controlar. Es la combustión de agentes combustibles, de todo tipo de material, donde alcanza una llama capaz de propagarse no solamente en el lugar donde se inicia, sino ya alcanzando diferentes ubicaciones. Uno de los ejemplos que tenemos acá en el Perú
recordemos el incendio que se originó en Mesa Redonda, ¿no? Empezamos por una galería y se fue expandiendo hacia las demás galerías, ¿no? Fue un incendio catastrófico, por decirlo así, en nuestra historia. Ahora, no es lo mismo un incendio que un amago de incendio, ¿ya? Un incendio es cuando, ya lo habíamos estado explicando, cuando las llamas llegan a un control exorbitante, ¿no? Cuando no somos capaces de poderlo controlar con un simple extintor, ¿no? Donde hay el peligro de que haya gente que se queme, se asfixie. Es un fuego ya fuera de control. Sin embargo, el amago de incendio es cuando recién se está iniciando el fuego, es cuando recién se ha unido estos tres elementos que veníamos conversando, ¿no? El agente combustible, el oxígeno y el calor. Esas son las definiciones de incendio y del amago de incendio, ¿no? Aquí podemos ver algún amago de incendio que está iniciando en una casa y que ya, según la imagen, ya pasó a ser un incendio, porque esa magnitud de fuego no la vamos a poder controlar, con un extintor convencional. Aquí ya tenemos en esta imagen ya un incendio en mayor proporción, donde ya inclusive tenemos la brigada de los bomberos atendiendo pues este siniestro. Recordemos, punto importante, el número de la central de emergencia de los bomberos. Estoy completamente seguro que más de uno acá no tenemos registrado este número dentro de nuestros aparatos móviles o nuestros celulares. Recordemos que la central de emergencia de los bomberos para el tipo de incendios es el número que mostramos en pantalla, que es la central de emergencia 116. Vamos a ver un poco de lo que es la clase de fuego. Tenemos 5 clases de fuego, la clase de fuego A, B, C, D y K. ¿Cómo se clasifican estos? La clase A son fuegos que se originan por sustancias sólidas o materiales sólidos, ¿no? Dicho sea el paso, pues por cartón, tela, papel, por ahí madera, ¿no? Ciertos combustibles o material combustible sólido. Dentro de la clase B tenemos ya lo que es los líquidos inflamables, ¿no? Puede ser el alcohol, la gasolina, el querosene. Estos tipos de líquidos inflamables son los que originan el fuego de clase B. Hay que tener presente siempre los tipos de clase de fuego. Hay que tener bastante consideración sobre esto. Tenemos también el tipo de clase C, que son ya equipos energizados como las computadoras, transformadores, en conclusión todos los equipos energizados o que trabajen a través de corriente, ¿no? De corriente que puede ser tanto en la empresa, en la casa o en cualquier ubicación o zona en donde nosotros nos encontremos. Los fuegos de clase D son materiales combustibles, pero ya de repente que no se encuentran normalmente sobre o en los lugares donde nosotros trabajamos comúnmente, ¿no? De repente en nuestro centro de labores, en la parte administrativa, no tenemos un depósito de magnesio, titanio, de aluminio, pero hay sitios en los cuales que sí se almacena y se usa y se trabaja con este tipo de elementos. En donde es un poco más común es encontrarlo, y digo común encontrarlo porque lo podemos encontrar dentro de nuestra casa inclusive, es el fuego de clase K, que es el que se produce justamente por las grasas de las cocinas, ¿no? Los que en algún momento han hecho el mantenimiento de sus extractores de humo de su casa, pueden ver que la parte interna está acumulada las grasas, donde están los filtros y todo eso, ahí se acumulan las grasas. Son lugares, por ejemplo, que siempre tenemos que estar revisando, ¿no? Y en el caso de las grandes cocinas de las empresas que se dedican a vender comida rápida, a cocinar, restaurantes y todo ello, estos tienen que tener un control de revisión, de inspección y de limpieza de forma constante, para evitar justamente eso, que en un momento se pueda iniciar un amago de incendio, se puede iniciar un fuego de esta característica y de esta clase, ¿no? Ahí podemos ver en la siguiente imagen los tipos de fuego A, B, C, D y K, ¿no? Y nos dice exactamente, ¿no? Tipos de fuego, madera, papel, cartón, justo lo que veníamos conversando, los tipos de
de fuego clase B, C, D y K, que son grasas y aceites de cocina. Medidas de extinción. Ahora que ya hemos conocido las clases de fuego, también tenemos que conocer cómo podemos hacer para eliminar qué medidas podemos utilizar para extinguir el fuego. Una de ellas es la eliminación de combustible. ¿Qué quiere decir? Quitando todos los materiales de combustión, en este caso sea papel, sea cartones, maderas, combustible, gasolina, alcohol, todo lo que tengamos que pueda ser combustible, se retira, y con esa eliminación de combustible pues ya es probable que el fuego no continúe. El otro punto es por sofocación o eliminación del oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Si regresamos al punto donde estábamos viendo cómo se forma el oxígeno y cuáles son los tres elementos, tenemos el oxígeno, el material combustible y el calor. Entonces, por sofocación o eliminación del oxígeno, ¿qué quiere decir? Que tenemos que eliminar el oxígeno de donde se está iniciando el fuego, donde se está produciendo el amago de incendio, ¿no? Bueno, si es un lugar chico o pequeño, podemos utilizar una manga ignífuga, ¿no?, para cubrirlo, taparlo y hacer que el oxígeno se separe de esos elementos, de los otros elementos. También podemos echarle arena, podemos echarle algún tipo de espuma, polvo químico seco, no sé. Por ejemplo, en los hogares, cuando estamos friendo, estamos haciendo la fritura en las casas, en algunos casos, no sé si les habrá pasado, a mí sí me ha pasado, que se prende la sartén, ¿no? El aceite que está ahí se prende, ¿no?, y se forma como una llama sobre la sartén. En algunos casos a veces es un poco complicado controlarlo, pero siempre se puede eliminar el oxígeno. ¿Qué hacemos? Utilizamos una tapa, tapamos la sartén, y ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos sofocándola, ¿no? Estamos eliminando el oxígeno de los otros dos elementos. Entonces ahí ya se apaga y continuamos haciendo nuestra actividad. El otro punto es el enfriamiento. Reconozcamos antes de que el enfriador por excelencia, o el elemento enfriador por excelencia, es el agua. ¿Ya? Así que si tenemos agua, tenemos que enfriar el fuego de tal forma que éste ya evite que se genere el calor, y por lo consiguiente se elimina el fuego. Ahora tengamos presente un punto muy importante: los equipos energizados o donde hay corriente, no podemos aplicar directamente el fuego, no podemos aplicar directamente el agua, porque vamos a hacer lo contrario. En vez de reducirlo, vamos a avivarlo más. ¿Ya? Vamos a avivarlo más. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es cortar la energía de esa zona, y posterior a ello ya sí podemos aplicar el agente de enfriamiento. El otro de los puntos, otra de las medidas de extinción es por inhibición. Dice que tenemos que proyectar, ¿no?, o se puede eliminar proyectando sustancias, ¿no?, lanzándole sustancias a la base de las llamas, ¿no? Algunas sustancias pues que normalmente conocemos son las que llevan los extintores portátiles, ¿no? Las sustancias como el PQS, el CO2, el acetato y otros agentes de extinción. Entonces, por inhibición, por reacción química, lanzamos estos agentes a la base del fuego, y esto va a hacer que el fuego pare y se detenga, porque vamos a separar los agentes o los elementos que causan o que generan el fuego. Vamos a conocer un poquito los tipos de extintores que tenemos, en su mayoría los más comunes. Tenemos 5 tipos de extintores: el tipo de PQS, CO2, el de agua presurizada, el cloruro de sodio y el de acetato de potasio. A ver, el de PQS es el primer extintor que tenemos en la parte superior de la pantalla, ¿no?, en la parte de arriba, que sirve para los 3 primeros tipos de fuego. El segundo es el de CO2 o el de dióxido de carbono. Esto también nos sirve para el fuego B y C.
Tenemos también el de agua presurizada, que ya habíamos estado hablando, que es el agua es un agente de extinción por enfriamiento, ¿no? Es el enfriador por excelencia. Tenemos el de cloruro de sodio, que nos sirve para apagar incendios de algunos materiales metálicos, químicos, y el de acetato de potasio, que nos sirve para apagar los incendios por grasas y aceites dentro de las cocinas, ¿no? De las grandes cocinas, de las pequeñas cocinas. Este nos sirve para apagar este tipo de incendios. Ahora, hay una pregunta, dice, ¿por qué no le puedo echar agua a los incendios que se originan por grasa o por aceite? Porque recordemos que el agua y el aceite son difíciles de juntarse, ¿no? Son difíciles de estar juntos, de que se puedan mezclar. Entonces, si le echamos agua, lo que vamos a hacer es que las grasas y los aceites corran y se esparzan, y lo que vamos a hacer es propagar más el incendio. Así que mucho cuidado a la hora de aplicar estos tipos de extintores para los diferentes tipos de fuego. Vamos a identificar un extintor portátil. Acá tenemos un extintor portátil, ¿no? ¿Qué tenemos primero? A ver, tenemos una base del extintor. Tenemos una boquilla. Este es un extintor de PQS, por decirlo así, ¿no? Si es un extintor de PQS, tenemos la boquilla. En el caso del extintor de CO2 o de gas carbónico, ya no es una boquilla, sino es una tobera, es un disipador más amplio, más grande, parece una corneta, que hace que la acción es que este extintor pueda expandir más rápido lo que es el elemento químico que tiene en el interior. Tenemos una palanca de accionamiento, una manija de carga. Ya esto nos sirve para accionar el extintor y que el agente extintor que tenemos dentro del balón salga, pues, ¿no? Para ayudarnos a hacer el apagado del amago de incendio. Tenemos la manija de transporte, ¿no? Que sirve para levantar el extintor y llevarlo al lugar donde lo vamos a aplicar o lo vamos a usar. Tenemos la manguera, que es por donde sale el agente extintor. Ya estábamos hablando también del tema y del tipo de boquillas. Tenemos el manómetro o el reloj de presión, de control de presión. Aquí nos detenemos un poquito. Hay que revisar siempre los manómetros de que se encuentren en la zona verde, ¿ya? Ni antes ni después, porque si es antes de la zona verde, quiere decir que ese extintor ya no tiene presión. Y si está pasando la zona verde en zona horaria, quiere decir que tiene demasiada presión, y al aplicarlo es muy probable que pueda desprenderse las partes que están unidas ahí, las partes de la palanca, las boquillas, los ductos, y en vez de apagar el incendio, el amado incendio, vamos a generar a nosotros mismos un accidente, un incidente, golpes y, sabe Dios, dependiendo el tipo de presión que tenga, hasta un accidente con consecuencia fatal. Uno de los puntos importantísimos es la rotulación. Todos los extintores deben estar rotulados y deben estar identificados para qué tipo de fuego se van a aplicar, ¿no? Otro de los temas de la rotulación también es la fecha de vencimiento y la fecha del tratamiento del balón, ¿no? ¿Cuándo es la última vez que se le hizo una revisión de presurización del balón para saber si el balón está en buen estado? Y también tenemos otro de los puntos que también tenemos que revisar fuera de la rotulación, es que todos los extintores deben contar con su precinto de seguridad. Extintor que no cuente con precinto de seguridad, no es viable su uso, porque de repente ya se usó, ya se descompresionó. 50.000 situaciones que puedan pasar cuando el extintor no tenga su precinto de seguridad. Reconozcamos que estos aparatos portátiles, los extintores, nos ayudan para un amago de incendio, ¿sí? Cuando ya el fuego pasó a mayores proporciones, sí lo podemos usar definitivamente, pero es probable que con ello ya no vayamos a poder apagar el fuego o ya el incendio, que son ya llamas en otras magnitudes y en otras tipo de situaciones, ¿no? Ahora pasamos ya a la parte operativa. ¿Cómo vamos a hacer para usar estos extintores? ¿Qué paso vamos a seguir?
Bueno, ya habíamos conversado que teníamos que revisar que el extintor tenga el precinto y que los extintores que tienen manómetro de presión estén dentro de la zona verde. ¿Qué hacemos primero? Primero retiramos el precinto. Segundo paso, retiramos el pasador, ¿no? de donde está la manija de acción. Segundo paso, nos dirigimos hacia la zona del fuego, siempre de espaldas hacia, si estamos en un ambiente abierto, en un patio, en una zona donde corra viento, siempre dándole la espalda al flujo del viento, ¿no? Es más, si yo me paro frente al fuego y siento que el aire me da en la cara, entonces tengo que darme la vuelta y hacer que el aire me dé en la espalda. ¿Para qué? Para poder ganar campo de acción y para evitar que de repente algunas llamas puedan acercarse a donde yo estoy y me puedan generar algún daño, ¿no? Para ganar campo de acción me refiero a que a la hora que aplico el agente extintor, este se puede esparcir hacia adelante de buena forma y no, si es al contrario, que el viento me lo regrese hacia donde yo estoy, ¿no? Tercer paso, nos dice que accionemos el gatillo o la manija de acción del extintor y vamos a dirigir el chorro con la manguera hacia la base del fuego. Esto es en el caso, por ejemplo, de un extintor de PQS, ¿ya? De polvo químico seco. Si podemos agarrar la manguera antes del pitón de salida del polvo químico seco y aplicarlo de manera ondeante a la base del fuego. Ahora, si utilizamos un extintor de CO2, ahí sí tenemos que tener cuidado. Cuando utilizamos un extintor de CO2, lo primero que vamos a ver es que la parte de la tobera o de la campana o de la corneta que está donde sale el agente extintor se va a escarchar con hielo, algo parecido a lo que sucede cuando abrimos la nevera de nuestro frigider. Vemos esas granicitas de hielo, no es escarcha de hielo. Así, eso es lo que va a pasar, ¿ya? Una de las recomendaciones que le doy, todas las toberas tienen una manija. Entonces, señores, no toquemos ni la manguera ni la tobera. Utilicemos el área recomendada y establecida, que es la manija, para poder aplicar este agente extintor. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a quemar. No nos vamos a quemar por el fuego, sino nos vamos a quemar por el agente extintor, que sale, se escarcha y produce hielo y se enfría. Y una de las cosas que tenemos que tener presentes es que normalmente cuando uno se quema por fuego, en un nivel básico, una quemadura de tipo 1, la piel se regenera, ¿no? Podemos hacer un trasplante, de repente si es de gran magnitud, y podemos regenerarla, la cirugía y todo eso. Pero cuando es quemaduras por hielo, por CO2 o por quemaduras por frío, la piel no regenera, se queda ahí como un corcho y no se le puede pegar absolutamente nada. Ya es piel completamente muerta. La retiras y quieres ponerle piel encima, hacer un injerto, no se puede. Así que mucho cuidado con eso a la hora que utilizamos el agente extintor o el extintor de CO2. Vamos a hablar un poco del extintor de agua presurizada, ¿no? Este extintor pues apaga incendios de fuegos de tipo A. Como podemos ver en la imagen, es un extintor que es de metal. Es metal tipo el acero, es una de sus características. También tiene un manómetro de presión y el agente extintor es el agua, ¿no? El agua y por principio de enfriamiento. Otro de los tipos de extintores que ya veníamos hablando hace un momento es el extintor de PQS o de polvo químico seco. Este apaga los 3 tipos de incendio. Ya sabemos que tenemos que utilizarlo de tal forma que solamente podemos agarrarlo de la parte de atrás del pitón, de la manguera, y podemos aplicarlo sin ningún problema. Acá está el extintor de CO2, es de gas carbónico. Este normalmente se utiliza dentro de las zonas donde no corre mucho aire, mucho viento, porque si es en una instalación
o si es en un patio, en un estacionamiento donde corre aire, vamos a perder rápidamente el agente extintor y no se va a aplicar de buena forma. Nos va a servir de repente, pero lo más seguro es que se vaya a desperdiciar. Pero si lo utilizamos dentro de oficinas donde no corre mucho viento, ahí sí lo vamos a utilizar en su mayor magnitud, y se utilizan mayormente para los equipos energizados que tenemos dentro de las oficinas. ¿Por qué? Porque es un agente extintor limpio. A la hora que tú aplicas el CO2, vamos a suponer que se está prendiendo la impresora, yo voy, aplico el CO2, apago el amago incendio, ¿no? Apago el fuego, y después este agente solito se va a eliminar. Se va a reducir, se va a eliminar y todo va a quedar limpio nuevamente, ¿ya? A diferencia del de PQS, que si tú lo aplicas en un equipo energizado, sí vas a apagar el fuego, definitivamente. Pero es muy probable que el equipo energizado ya quede inutilizable, ¿no? No se puede utilizar y dejas todo el ambiente sucio, puedes malograr documentación, otros equipos que de repente por ahí no hayan resultado producto del incendio afectados, que están simplemente en una zona continua, también los puedes malograr porque el polvo químico se va a esparcir por toda la oficina o por todo el ambiente. Extintor de clase D, que es el de cloruro de sodio, no se usa no es muy común usarlo dentro de las oficinas o de las partes administrativas. Se utiliza más en los talleres como de carpintería, en zonas industriales, donde se utiliza metales, ¿no? Como o agentes químicos, ¿no? Como el potasio, magnesio, minerales, el sodio, ¿no? Y otros, ¿no? Este es un extintor de cloruro de sodio. Es un agente que se descarga en forma de polvo también, ¿no? Se descarga en forma de polvo y ¿qué hace? Tapa o sella la superficie del fuego para evitar que continúe la reacción en cadena, o separar estos elementos que ya también veníamos conversando, separar el oxígeno, ¿no? Es conocido como por el principio de sofocación, ¿no? Separamos el oxígeno y ya no hay fuego. Extintor de clase K. El extintor de clase K podemos tenerlo inclusive hasta dentro de nuestras casas, ¿no? Porque no sabemos cuándo se nos va a prender de repente la cocina por el exceso de grasa y aceites que puedan haber. Recordemos un punto principal: el no mantenimiento de los extractores de humo y los cambios del filtro hacen que se genere acumulación de grasas y aceites dentro de estos equipos. En algún momento, a la hora que flameamos en la cocina la sartén por las frituras, puede prenderse, así que tengamos cuidado. Dentro de las cocinas, de los grandes restaurantes y de las empresas de comida rápida, también debemos tener estos extintores de clase K, de preferencia para poder extinguir estos tipos de amagos de fuegos originados inicialmente por los combustible, que es el aceite o las grasas, ¿no? En este caso de las freidoras, igualmente de los extractores y de todo donde se acumule o se pueda concentrar este tipo de elementos que son el aceite y las grasas. Esta es una espuma, nos dice, o se produce a la hora que se aplica una especie de espuma jabonosa, que sella todo lo que es la superficie, eliminando el aire. Y eliminando el aire o el oxígeno, ya no tenemos fuego. Recomendaciones generales sobre los extintores. Primero, tenemos que tener una buena distribución. Dentro de la organización o de la empresa se tiene que tener un layout o un mapa donde se tiene que estar identificado dónde está cada extintor. Recordemos que los extintores, de acuerdo a su volumen de 3, 4, 5, 6 kilos, 10, 15, 20 kilos, extintores rodantes, tenemos que tener uno por cada 150 metros cuadrados, o dependiendo de la fracción de la superficie que necesitamos proteger. Para esto se tendría que contar con un especialista para poder hacer una buena distribución de estos extintores, ¿no? Y generar un mapa donde podamos ubicarlos y ver la capacidad de extinción por extintor, y poder así empezar a tener ubicación
y la cantidad de extintores por metros cuadrados. Ahora, estos extintores, a la hora que se genera, y por eso decía un especialista en la materia, para hacer el mapa o el layout de la ubicación de los extintores, necesitamos que estén en sitios de fácil acceso, concientizar a nuestro personal de no obstaculizar el acceso hacia los extintores, ¿no? Y hacer sus revisiones periódicas y que estén en perfectas condiciones, y generar constantemente, o cuando así lo indique, sus mantenimientos respectivos, ¿no? De preferencia, cada extintor debe estar no a menos de 10 metros de la posición habitual de un trabajador. Importante, ¿no? Importante. Ya lo veníamos conversando, que los extintores tienen que estar sometidos a revisiones mensuales de operatividad, a mantenimiento y recargas cada vez que la fecha así lo indique, ¿no? Para eso tenemos que revisar el rotulado de cada extintor. Vamos a hablar un poquito, porque este ya es tema de evacuación, es tema de otra capacitación, pero vamos a tomarlo porque considero que es importante también considerarlo dentro de esta capacitación. ¿Qué es una evacuación? Una evacuación es la forma ordenada de salir o desocupar o de retirarnos de un ambiente cuando exista un riesgo inminente hacia nuestra salud, hacia nuestra integridad física, ¿no? De tal modo que nos podamos retirar del ambiente donde estamos hacia un lugar seguro, ¿no? Esa es una evacuación. De la evacuación, ¿qué se tiene que hacer ante una evacuación en un caso real? ¿Qué tenemos que hacer primero? Hacer simulacros de evacuación orientados, programados, estandarizados. ¿Qué se tiene que hacer cuando uno se proyecta a hacer un simulacro de evacuación? Es una representación real de lo que pueda pasar ante una emergencia, ¿no? Durante estos ejercicios tenemos que utilizar escenarios reales, ¿no? Que una persona se cayó, ¿cómo le haces? El tema del traslado, ¿cómo lo evacúas? Y a una persona de repente dejó de respirar, ¿cómo haces? La atención en lo que es el tema de primeros auxilios, cómo haces un efectivo RCP, ¿no? Cómo aplicas un SPL. Entonces, el principal objetivo de los simulacros es hacer que la empresa practique y tome conciencia de la evacuación en este caso, ¿no? Que este es el punto que estamos tratando de orientar, ¿no? Que tome conciencia de que estos ejercicios de evacuación y todos los ejercicios de emergencia nos pueden salvar la vida, ¿no? Este tipo de simulacros y de evacuación tienen que ser medibles, ¿no? Tomar medidas para que se puedan identificar los tiempos que nos demoramos para hacer alguna actividad. Vamos a conversar un poco sobre las situaciones de emergencia. ¿Qué cosas son situaciones de emergencia? Es una acción inesperada, ¿no? Una circunstancia inesperada de alguna reacción de un peligro, ¿no? Una situación de emergencia es cuando existe un peligro inminente de manera inesperada, cuando no nos esperamos que algo pueda suceder que vaya a atentar con nuestra salud y con nuestra vida, o con la vida de nuestros colaboradores, nuestros compañeros, con la vida dentro de una instalación o fuera de una instalación. Puede pasarnos una situación de emergencia inclusive en la calle. Recordemos algunos años atrás lo que sucedió en Mesa Redonda, ¿no? Los incendios que hubieron en Mesa Redonda, hubieron muchas víctimas con resultado fatal y otras víctimas pues con hospitalizadas y con pérdida de algunos miembros, ¿no? Eso, por ejemplo, es una situación de emergencia, no es un incendio que nadie quiso que sucediera. Al igual como sucede también con los terremotos, con los huaicos, ¿no? Está proyectado, según dicen, para Perú, en Lima, un terremoto que Dios mediante hasta ahorita no se da, pero está proyectado según los entendidos en la materia. Otra de las cosas y de las situaciones de emergencia que se da de repente no mucho en Lima, Perú, sino también más en lo que es provincias, es el tema de los huaicos, ¿no? Hay muchos deslizamientos de tierra y barro
¿no? Provenientes de algunas quebradas que generan huaicos y arrasan pues con poblaciones enteras. Estas son situaciones de emergencia en las cuales uno tiene que estar preparado para poder actuar. ¿Qué daños podemos generar o qué daños se pueden generar cuando hay una situación de emergencia? Primero es la salud y la vida, ¿no? De los trabajadores, de las personas de la calle, de la familia, si nos encontramos dentro de nuestra casa, ¿no? El segundo punto es los daños a la infraestructura, ¿no? A la pérdida de bienes de la empresa, de los activos de la empresa, o nuestros activos en el caso de la empresa sea nuestra, o nuestros activos en caso estemos dentro de nuestra casa o estamos en nuestro hogar, ¿no? La pérdida, por ejemplo, de no sé, una movilidad, un carro, un negocio, nuestras casas en sí cuando haya un terremoto o un huaico, ¿no? Dependiendo del lugar donde nos encontremos. Y por último es la pérdida de producción, ¿no? La pérdida de la productividad, se interrumpe el proceso productivo, la cadena de abastecimiento logístico se interrumpe cuando hay este tipo de emergencias inminentes, ¿no? No vamos a poder proveernos de absolutamente nada si es que se rompen o obstaculizan las vías terrestres, por decirlo así, de tránsito, de traslado, ¿no? Del norte al sur, del sur al centro, no vamos a poder compartir o enviar medicina, enviar medicamentos o recibirlos en el caso en que nos encontremos, ¿no? Para poder hacer una evacuación óptima, primero tenemos que desarrollar un plan, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de desarrollar un plan de evacuación? Principalmente es la protección y la seguridad de las personas en el estado y en la situación y en la condición que nos encontremos. El segundo punto es trasladarnos a un lugar seguro para proteger la salud y la vida de las personas de manera controlada, de manera ordenada, de manera direccionada. Para esto de la evacuación, siempre las empresas deben contar con un sistema de brigadistas de emergencia, ¿no? No me voy a profundizar mucho en este tema de brigadistas, pero sí les voy a comentar que dos funciones principales de los brigadistas. Una, tiene que conocer todas las rutas de acceso, todas las rutas de evacuación, los puntos de reunión. Tiene que ser la persona que guíe inicialmente a todos hacia afuera. Es más, así el brigadista jerárquicamente dentro de la organización tenga un mando menor, por decir que el administrador, que el contador, que el gerente general, el contador, el administrador, y así bajando en la escala jerárquica, tiene que hacerle caso, porque él en ese momento es la máxima autoridad ante la evacuación, es el brigadista de emergencia, ¿no? Ahora, tenemos que tener conciencia y que tenemos que ser óptimos para poder elegir también a los brigadistas. Este brigadista tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que ser una persona proactiva, ágil, tiene que tener cierto don de liderazgo, don de mando, y tiene que tomar las decisiones de acuerdo a las instrucciones que han sido capacitados y de acuerdo a los planes de contingencias y de emergencias de cada organización. Bueno, compañeros, hasta aquí esta capacitación de uso de extintores portátiles, lucha contra incendios y evacuación. Les saluda a su amigo Gabriel Guayamares y nos vemos en la próxima capacitación.